Buenas noches a todos. Espero que estén todos bien del otro lado. Esperamos realmente que estén cuidándose. Ustedes han visto las cosas que se dicen, las cosas que pasan, toda la manipulación de información que hay, todo lo que está sucediendo. Ustedes lo están viendo. Traten de estar informados sobre las cosas, observen todo lo que está sucediendo, escuchen todo lo que se está diciendo, pero no entren en temor, no entren en temor. Confiemos en nuestro Dios, que es el que nos cuida, el que nos guarda, y aquellos que todavía no han confiado en Jesús como único y suficiente Salvador, este es el mejor tiempo para volver nuestros corazones a Él, y en arrepentimiento realmente confesar nuestro pecado y presentarnos delante de Dios. La única fuente, la única persona, el único refugio que puede haber es nuestro Dios, es el único. Porque en realidad ustedes saben que todo esto va hacia la destrucción, así que podemos llegar a frenar algunas cosas, hablando la verdad, oponiéndonos a la injusticia. Podemos frenar algunas cosas, pero todo lo que podemos hacer es frenarlo hasta que las cosas, realmente hasta que Dios nos saque de este mundo y se desate la maldad en todo su poder, en toda su potencia. Observen ustedes que en este último tiempo, más que nunca, se ha levantado realmente un fervor muy grande por hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, para hablar acerca de que estos son los últimos tiempos, y esto es así, estos son los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos días de la historia. Claro que el mundo es un mensaje apocalíptico, sí es un mensaje apocalíptico. El mundo va hacia su propia destrucción. El ser humano se está autodestruyendo. Y no olviden, por favor, que detrás de todo esto hay una élite de personas, un grupo muy pequeño de personas que manejan el mundo y que son los que están llevando las cosas, porque en el caos es donde ellos tienen ganancia. Ellos siembran el caos para luego dar la solución, y para que pronto también se presente aquel personaje que aparecerá como el nuevo líder mundial, llamado el anticristo. Todo el terreno se está preparando para eso. Usted puede creerme o puede no creerme, eso es un problema suyo, pero no tiene que creerme a mí, sino creer a lo que la Escritura nos está diciendo. Antes de comenzar, quiero realmente poder presentarles una herramienta maravillosa para todos los que quieran en su momento podamos realmente enviarla o comprarla, porque bueno, ahora sabemos que está todo muy difícil, pero quiero aconsejarles a los que les gustan las Escrituras o a los que les gusta leer las Escrituras, la Biblia Textual Cuarta Edición, basada realmente en un texto totalmente, digamos, en el texto del Nuevo Pacto, ya prácticamente un 99% restaurado. Está en restauración el Viejo Pacto. Así que todos los que quieran, inclusive pueden promocionarla, pueden aconsejarla, por supuesto que todos la tendrían que tener, porque aunque no es una traducción perfecta, es una traducción perfectible, por cuanto se ha depurado todo el texto griego del Nuevo Pacto y está en proceso de restauración del texto del Viejo Pacto. Así que este es mi consejo, Biblia Textual Cuarta Edición, que es precisamente la que yo uso. Ahí hay 3 modelos. Un modelo que es de piel de lujo, un modelo de vinil
y el modelo Julianillo, que es un modelo muy económico para todas las personas que quieran comprarlo y quizás no puedan acceder a los otros modelos. Lamentablemente la tenemos que vender, o todos los colportores, todos los que están vendiéndolas en Argentina, la tenemos que vender en dólares porque está, bueno, la tenemos que cobrar lamentablemente en dólares y muchas veces se encarece. Pero bueno, como todas las cosas, es una herramienta preciosa para poder aprender, es una herramienta preciosa para poder encontrar realmente los fundamentos bíblicos, los textos depurados, las partes donde han sido añadidas y todo ese tipo de cosas. Todo lo que yo voy hablando muchas veces acerca de la traducción, lo que voy hablando acerca de pasajes que faltan o que han sido añadidos, pasajes que supuestamente faltan en la Biblia textual, como también hay otra traducción que es recomendable, pero es traducción dinámica, que es la NBI, algo que muchos satanizan, demonizan esa Biblia. Sin embargo es una Biblia bastante fiel, el que la tiene bien. Yo no recomiendo, para los que quieren estudiar, los que quieren conocer, los que quieren analizar, no recomiendo una traducción dinámica, pero sí la recomiendo para aquellos que recién se están iniciando y necesitan entender mejor. Esa traducción dinámica, como la Nueva Versión Internacional hecha por la Sociedad Bíblica Internacional, es muy buena. Aunque la hayan demonizado, aunque hayan tratado de demonio, pero en realidad es una de las traducciones fieles en cuanto a la traducción dinámica. Pero si ustedes quieren realmente lo más cercano en el lenguaje a la Reina Valera 1960, les recomiendo la Biblia textual, cuarta edición, que está realizada enteramente por la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Bien, y de esta base yo voy estudiando, y de esta base también tengo varias traducciones, como todos los que leemos o estudiamos las Escrituras. Tenemos que tener varias versiones, pero tenemos que tener de cabecera siempre una traducción correcta, lo más correcta posible. Yo no soy erudito ni en griego ni en hebreo, gracias a Dios que hablo apenas español, pero estoy aprendiendo muchas cosas precisamente que me llevaron, por causa de trabajar en el colportorado de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, me han llevado a investigar más profundamente. Y esto es un trabajo de muchos años que están realizando una serie de personas. Ya hace 200 años que comenzó la restauración del Nuevo Pacto, por los que pasaron muchos eruditos en griego, trabajando. 200 años, 40 años hace la Sociedad Bíblica que está trabajando en esto, y 500 años para la base del Viejo Pacto, comenzando con Elías Levita, un judío que luego se convirtió al Señor. Comenzó él a hacer hace 500 años un trabajo de depuración, un trabajo de crítica textual, se llama crítica textual, en cuanto al Viejo Pacto. Bien, quería anunciarles eso, así que Biblia textual cuarta edición en sus 3 ejemplares, piel de lujo, vinilo y Julianillo, que el Julianillo es la más económica. Bien, vamos entonces, habiendo dicho esto, vamos entonces a Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27 es el texto que vamos a usar, que seguimos usando como base para ver el nombre personal del Elohim de Israel, del Dios de Israel, Yahvé, con las 4 consonantes del texto hebreo o del idioma hebreo, de la lengua hebrea, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, que son las 4 consonantes del idioma hebreo, y esas 4 consonantes se llama tetragramatón, y esas 4 consonantes son las que comienzan a aparecer allí desde
desde Éxodo 6:3, con el cual se presenta al Dios de Israel y que tiene mucho que ver con la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Bien, Proverbios 10:27, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Estamos en la cuarta parte que tenemos como base este proverbio. Seguimos con esta serie de enseñanzas a partir de Proverbios 10:27, demostrando la importancia que tenía para la nación hebrea el nombre personal de su Elohim, de su Dios. Elohim es Dios, es la pluralidad de Dios, ¿sí? Elohim también en minúscula se le llama a dioses, a los dioses de las naciones, pero Elohim con mayúscula es el Dios, es nuestro Dios, el Dios de Israel. Así se le dice, así se le llama en el idioma hebreo, Elohim, a Dios, la pluralidad de Dios. Plural, ¿por qué? Porque son tres personas de un mismo Dios, ¿sí? Pero debemos prestar atención nosotros en la actualidad. Las mismas instrucciones nos alcanzan, aunque no seamos hebreos, porque Dios es el mismo. Aunque el tetragramatón Yahvé no aparezca en el Nuevo Pacto, ustedes van a ver que en el Nuevo Pacto de los 4 evangelios, las cartas de Pablo, las cartas paulinas, las cartas judeocristianas, Apocalipsis, libro de Hebreos, no aparece el nombre Yahvé. Sí, no aparece porque está escrito totalmente en griego. Siempre recuerden eso, el Nuevo Pacto fue escrito originalmente, en su origen, en griego. En griego koiné o griego kiní, que era el griego común que se hablaba. Aunque Pablo suele usar algunos términos de un griego más avanzado en algunas partes, pero es griego. Aunque el tetragramatón Yahvé no aparezca en el Nuevo Pacto, sin embargo aparece el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Ese nombre nos ha sido dado a nosotros, ¿sí? Ese nombre nos ha sido dado a nosotros, a los que no hablamos, a los que no somos, mejor dicho, a los que no somos de raíces hebreas, a los que no somos de sangre hebrea. Ahora vamos a retroceder un poco y seguimos con los proverbios anteriores a este, siempre tomando como base este proverbio 10:27. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Siempre tengan en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué he tomado como base este proverbio? Simplemente porque este hace una gran diferencia en lo que es la vida correcta, vida buena, vida abundante, y lo que es una vida llena de peligros, y que los días pueden ser acortados. ¿Qué hace la diferencia? El temor de Dios. Una persona que teme a Dios va a cuidarse en su vida, va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Ni siquiera atentando contra su propio cuerpo. Suele suceder muchas veces, vieron ustedes, decimos, ¿por qué existe el suicidio? ¿Existe el suicidio entre los cristianos? ¿O existe el suicidio? Sí. Hay personas que se suicidan siendo diabéticos, comiendo mucho azúcar, por ejemplo, ¿sí? Teniendo una enfermedad y comiendo o haciendo aquello que va en contra va en contra de su enfermedad o la profundiza, ¿sí? En algunas ocasiones es peor lo que hacen, ¿sí? En lugar de cuidarse. Vamos ahora a las 7 cosas que Dios aborrece y abomina, es decir, detesta y condena. Vamos al capítulo 6, versos 16 al 19. Traten de tener su Biblia a mano, ¿sí? Traten de tener su Biblia a mano, porque yo quiero que ustedes a través de Proverbios recorran la Biblia, porque la única forma de conocer la palabra de Dios y entender lo que está diciendo
es precisamente recorriendo conmigo las Escrituras. Vamos a Proverbios, capítulo 6, verso 16 al 19. Vamos a ver qué nos dice. Y vamos a ver allí que Dios aborrece. Hay 7 cosas que Dios aborrece y abomina. Es decir, detesta y condena. 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Yahvé. Y aún 7 abomina su alma. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal. Testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Aquí la palabra hermanos no está haciendo una connotación de iglesia, sí está haciendo connotación de familia, connotación de nación. Pero nosotros también podemos aplicarlo a la iglesia, ¿sí? Ahora, observen, 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abomina su alma. Aborrece y abomina. ¿Qué es lo que le produce? ¿Qué es lo que le produce a Dios esto? Le produce asco este tipo de cosas, ¿sí? Detesta a Dios, condena este tipo de cosas. Los ojos altivos hacia el orgulloso, el soberbio, más que el orgulloso, el soberbio. Ojos altivos, aquel que mira a los demás como si fuera superior, como si las personas fueran inferiores a él. Esto es, muchas veces, aún en el pueblo cristiano, esto es condenado, esto es enjuiciado por Dios, de tal manera que Dios a sus hijos, a aquellos que son soberbios, altivos, arrogantes, que miran a los demás como si fueran menores o que si fueran menos, entonces Dios tiene que disciplinarlos. Porque si son hijos, Dios los va a disciplinar, el ojo altivo. Entonces no crean ustedes que esos líderes, no crean ustedes que esos líderes que miran a la gente desde arriba, que menosprecian a la gente como si estuviese, como siempre digo, han separado, como en la Iglesia Católica, el clero y los laicos. Como si los laicos fueran el común de la gente y el clero está separado, es intocable. Esto lamentablemente es un modelo que viene del catolicismo romano. Y la Iglesia tomó ese modelo y hoy en día está así, está separando el clero, los laicos y el clero. Los líderes que están por allá arriba, el liderazgo ese intocable que está por allá arriba y el común del pueblo, cosa que no debe hacer. Y Dios va a tomar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios aborrece, ¿sí? Abomina a su alma este tipo de cosas. Entonces, ojos altivos, lengua mentirosa. Y esto va no solo para todo el mundo que miente, sino para aquellos que usan la palabra de Dios y la usan precisamente para su propio beneficio. Y le mienten a la gente, le mienten, usan la palabra de Dios y le mienten. Eso es peor todavía. Usar la palabra de Dios, el nombre de Dios y en el nombre de Jesús hacer atrocidades, barbaridades, ¿sí? Esas cosas Dios ya están enjuiciadas y Dios va a tomar cuenta de esto. Manos que derraman sangre. Observen ustedes que en la primera carta de Juan dice que el que no ama a su hermano es un homicida, ¿sí? Y aunque la persona no esté derramando sangre literalmente, el que odia a su hermano, ese es un homicida, ese está derramando la sangre, delante de Dios está derramando la sangre del hermano. Entonces, por eso es que un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que son mis discípulos, dice Jesús,
¿Cómo el mundo sabe que somos discípulos de Jesús cuando nos amamos unos a otros? Tengan en cuenta esto, porque este tipo de cosas, cuando Dios aborrece algo, abomina algo, eso está puesto en juicio. Esto está encasillado en juicio. Esto va a ser enjuiciado y un día Dios va a tomar cuenta de esto y va a ser castigado aquel que hace este tipo de cosas. Solo uno dice, ¿por qué Dios se tarda tanto en enjuiciar? Porque Dios le está dando tiempo a la gente para el arrepentimiento, le está dando tiempo a la gente para que se vuelva a Él. Dios es paciente, pero el que Dios sea paciente no significa que un día su juicio no va a venir. Claro que va a venir, y sobre todas estas cosas. 7 cosas dice, ¿eh? 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7, es una forma poética de decir un número completo, y aún 7 abomina su alma. Corazón que maquina planes perversos. Hay un dicho que dice, vemos caras, pero no corazones. Cuando las personas están maquinando en su corazón perversidades, cuando la gente lo ve, o no se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, de los perversos, sean violadores, asesinos, sicarios, todo ese tipo de personas. ¿Se dan cuenta ustedes que muchas veces son simpáticos? ¿Sí? O aquellos que son abusadores, son simpáticos. ¿Sí? Se los ve. ¿Cómo puede ser que esta persona haya hecho eso? Vemos caras, pero no vemos corazones. Pero Dios es que es el que ve y pesa los corazones. Dice que Dios aborrece el corazón que maquina planes perversos. ¿Por qué Dios nos llama a un corazón limpio? ¿Por qué Dios nos llama a tener un corazón limpio? O limpiarnos delante de Él todos los días confesando nuestro pecado, porque no significa que seamos perfectos, pero sí significa que vamos a sus pies, postrados, de rodillas, clamando a Él y pidiéndole perdón por nuestro pecado. Entonces, nuestro corazón es limpiado delante de Él. Él limpia nuestros corazones. Y cuando nos mira, tenemos un corazón limpio. Corazón que maquina planes perversos. Esto no significa que no tengas ataques de pensamientos que vos decís, ¿de dónde vino este pensamiento? Si yo no estaba pensando esto. Cosas que uno por ahí aparece, se encuentra pensando cuando uno ni siquiera estaba pensando en eso. Pero los pensamientos vienen. Bueno, esos son los dardos de fuego del enemigo que atraviesan y vienen a la mente. Pero esto no significa que nosotros estemos pensando en eso, sino que esos dardos son de los que tenemos que cuidarnos, porque ahí es donde nosotros tenemos que levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Entonces, un corazón puro es lo que Dios ama, pero un corazón que maquina planes perversos lo aborrece. Dios lo aborrece, lo detesta. Algo detestable, algo que no lo quiere ni ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que estamos ante un Dios santo, apartado de todo mal. Sus ojos no pueden ver el mal, por eso el mal es juzgado. Por eso el mal va hacia el juzgamiento de todas las cosas. Aunque los hombres hoy crean que se están saliendo con las suyas, todo lo que están haciendo es amontonar juicio sobre sus vidas. Entonces Dios va a tomar cuenta de esto, Dios va a enjuiciar esto y va a castigar, porque Dios ya ha condenado la maldad del hombre. Entonces, todas las maquinaciones que el hombre hace, sus planes perversos en su corazón, nosotros no vemos con nuestros ojos en el rostro de la persona los planes perversos, pero Dios está viendo dentro de la persona su corazón y sus planes perversos, aunque nosotros no los estemos viendo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Gente, tenemos que tener cuidado delante de Dios. Tenemos que estar constantemente examinándonos a nosotros mismos delante de Dios, evaluándonos. Y cuando hay algo en nosotros que no está bien, confesarlo delante de Dios, hablarlo con Él, para que Él nos ayude realmente a ser limpios de corazón. Pies presurosos para correr al mal, aquellos que están siempre inventando algo malo, que están inventando el mal, ¿sí? Y corren siempre a hacer daño a las personas,
A ver, hay personas que están constantemente pensando en cómo hacer daño a las personas. O hay personas que son propensas a hacer daño constantemente a las otras personas, dañarlas, sea de forma física, de forma verbal. Hay personas que son dañinas, que con su lengua, como vamos a ver más adelante, su lengua dañan a las personas. ¿Sí? Pies presurosos para correr al mal. ¿Sí? Las personas que están siempre prestas para hacer daño. Como dice en el libro de Romanos, inventores de todos males, de todo mal. Testigo falso que habla mentiras. Miren, Dios nos ha llamado a nosotros a ser testigos de la verdad. Dios llama a la gente, llama a su pueblo a ser testigos de la verdad. Ser testigos de la verdad, la palabra testigos en el griego es martureo, de allí viene la palabra mártir, testigo, o testimonio, para ser testigos de la verdad. ¿Por qué debemos ser fieles a la verdad de Dios? Porque somos testigos de eso. Entonces, un testigo falso que habla mentiras, yo pregunto, ¿quién puede confiar en una persona así? ¿Quién puede confiar en una persona, en un testigo falso? Nadie. Todos nosotros tenemos que ser testigos de la verdad. Cuando la gente nos ve, puede haber transparencia y testimonio en nosotros. Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Imagínense ustedes que una persona, un inocente, está siendo acusado. Eso lo podemos ver también un poco más atrás, cuando la esposa de un rey llama a dos testigos falsos para que testifiquen contra un inocente y terminan matándolo al inocente por causa de los testigos falsos. Imagínense ustedes que a los tribunales se llama a un testigo falso. En tribunales hay una persona que está siendo acusada injustamente, pero llaman a un testigo falso que habla mentiras contra ese inocente, y ese inocente es condenado. Puede ser condenado a la cárcel o puede ser condenado a muerte por causa de los testigos falsos. ¿Ven ustedes? Dios aborrece eso, odia, detesta ese tipo de personas, ¿sí? En algún momento voy a hablar acerca de lo que se dice que decía Gandhi, tomando las palabras de Agustín de Hipona. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es del todo así, porque Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador, ¿sí? Si el pecador se arrepiente, Él lo recibe, pero Él aborrece el pecado tanto como el pecador, porque el pecado viene por causa del pecador. El que enciende rencillas, es decir, el que está buscando disputa o el que está buscando hacer pelear a las personas, ¿sí? Sembrando discordias, sembrando dudas, que me dijo que dijiste que aquel dijo esto de vos, que vos dijiste esto de aquel, y que lleva y trae, y esa persona enciende, ¿sí? Es como poner un fósforo y enciende rencillas o peleas, divisiones entre los hermanos. Pueden ser los hermanos dentro de una familia, ¿saben? ¿Cuántas familias están divididas por causa de alguien que siembra discordia entre la familia? Dios aborrece eso, odia eso. Hay veces que hay padres, los padres mismos muchas veces, cometemos el error de amar y consentir a un hijo más que a otro. Y ese hijo termina aborreciendo a su hermano y aborreciendo a sus padres precisamente porque se siente desplazado dentro de la familia. Hay que tener mucho cuidado porque de alguna forma podemos encender rencillas, peleas, divisiones, discusiones entre la familia y dividir la familia. Hay hombres y mujeres malvados que encienden, que ponen un fósforo para que se produzca una división en las familias. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Y si en algún momento nuestras familias se separan, se pelean, pues busquemos la forma de
pedir perdón o de que esto se restaure. Tenemos problemas en las familias, en todas las familias tenemos problemas, pero no deben hacer de nosotros encender rencillas. No debe salir de nosotros que la gente se pelee. ¿Por qué? Porque esta es una de las 7 cosas que Dios abomina, que Dios aborrece, que Dios condena y detesta. Y el que enciende rencilla entre sus hermanos. Entonces ustedes tienen las 7 cosas allí. Ojos altivos, es decir, los soberbios, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Estas 7 cosas están sucediendo en el mundo hoy. Esto está sucediendo en el mundo hoy. Y esto ya ha sido condenado por Dios. Ya esto ha sido enjuiciado. Dios es paciente para que la gente se arrepienta, pero ya esto ha sido condenado. Y todo el que haga esto y no se arrepiente, ya está condenado. Ya ha sido condenado, precisamente porque Dios aborrece esto. Recuerde que estamos ante un Dios santo, que no quiere tener nada que ver con el pecado. Sus ojos no quieren tener nada que ver con el pecado. Por eso el pecado ha sido juzgado. ¿Y cómo fue juzgado? Fue juzgado y condenado, y para eso puso a su Hijo. Nosotros merecíamos todos la muerte, porque somos todos pecadores, pero Dios condenó en su Hijo el pecado del hombre. En su Hijo. Por eso su Hijo fue a la cruz. Porque su Hijo fue condenado para salvarnos a nosotros. Entonces, aquellos que creen en esa obra, que miran a la cruz y se arrepienten y confiesan su pecado, son perdonados por esa sangre derramada en la cruz. Estas 7 cosas que nosotros vemos en Proverbios 6, 16 al 19, ya están condenadas por Dios. Ya están sentenciadas por Dios. Falta el cumplimiento, falta el tiempo en que todo esto va a ser ya eliminado, ¿sí? Eliminado. Y toda persona que haga esto y no se arrepiente va a ser eliminada. Esto es una cuestión de tiempo. Dios está teniendo paciencia. Paciencia. Esto llega a su fin. Esto viene hacia el fin. Ahora vamos a los capítulos 8 y 9. Como son largos y ya los hemos visto, vamos a los capítulos 8 y 9 de Proverbios, y los capítulos 8 y 9 de Proverbios tratan completamente sobre la sabiduría. Y como ya lo hemos visto, pero volvemos por ahí, Salomón la presenta como una persona que estaba junto a Dios. La sabiduría es presentada por Salomón como una persona que estaba junto a Dios antes de la creación de lo visible y de lo invisible. Es necesario prestar atención a la voz de la sabiduría en su máxima expresión. Veamos lo que sucede cuando una persona es temerosa de Dios y aborrece lo que Dios aborrece. Saben que nosotros tenemos que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. Muchas veces nosotros aborrecemos lo que Dios ama, pero nosotros deberíamos aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Fíjense ustedes. La persona sabia, a través de la sabiduría, descubre la sutileza de los maestros del error y aborrece lo que Dios aborrece. Cuando vamos a Proverbios 8, 12 y 13, vamos a comprender entonces qué necesaria que es la sabiduría en nosotros. Recuerden siempre que ya vimos en Proverbios 1, 7, que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, o el temor de Dios. O sea, el que teme a Dios ya está principiando la sabiduría. Es el primer paso hacia una vida de sabiduría, temer a Dios. Entonces ahora vamos al capítulo 8, versos 12 y 13. Miren qué maravilloso esto. La sabiduría, recuerden que Salomón está presentando la sabiduría como una persona que estuvo todo el tiempo al lado de Dios, junto a Dios, creando las cosas que Dios creó. ¿Bien? Por supuesto,
nosotros hoy entendemos que, que la sabiduría es una persona y que esa persona es Jesús, cuando lo declara Pablo allí en su carta de Corintios, cuando dice Cristo sabiduría de Dios, fue hecho sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Bien, dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Son dos cosas que tienen que ir juntas. Una persona sabia es también prudente y una persona prudente es sabia. Entonces, dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Las dos cosas conviven. Conviven. Y descubro la sutileza de los artificios. Presten atención a estas palabras. Descubro la sutileza de los artificios. El temor de Yahvé es aborrecer el mal. Miren, el temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto lo dice la sabiduría, ¿sí? El temor de Yahvé es aborrecer el mal. Aquellas cosas que nosotros, como personas sabias, aborrecemos, son aquellas cosas que la sabiduría aborrece. Es decir, sabiduría y soberbia no van juntas. Sabiduría y arrogancia no van juntas. Sabiduría y mal camino no van juntas. Sabiduría y boca perversa no van juntas, porque la sabiduría aborrece estas cosas. Y la persona sabia aborrece estas cosas que la sabiduría aborrece. Nosotros aborrecemos lo que Dios aborrece. Entonces, yo la sabiduría habito con la prudencia y descubro la sutileza de los artificios. El temor de Yahvé es aborrecer el mal. O sea, que una persona que teme a Dios aborrece el mal. Esto no significa que en algún momento de la vida, porque somos seres humanos que hemos sido restaurados, estamos siendo restaurados, no cometamos un error o no hagamos algo mal o no hagamos algo malo. No significa eso. Significa que lo aborrecemos, que aunque hemos hecho algo malo, aborrecemos eso que hemos hecho. Y eso hace que nos mantengamos siempre en el camino de la verdad. Entonces, el temor de Yahvé es aborrecer el mal. Aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa. ¿Ven ustedes? Eso lo estamos viendo nosotros en capítulo 8, versos 12 y 13. Ahora bien, quiero mostrarles, por eso les dije que prestaran atención a estas palabras. Yo la sabiduría habito con la prudencia y descubro la sutileza de los artificios. O los artífices, miren ustedes qué hilar fino que hay acá, ¿no? Descubro la sutileza de los artificios. O los artífices del mal, miren ustedes, o los artífices del mal que usan la sutileza para engañar a las personas. Ahora, Pablo lo confirma en la carta a los Efesios, cuando habla de los dones que Jesús ha dado a su iglesia para equipar con la verdad a la gente. La gente equipada con la verdad discierne, descubre la sutileza de los artífices del error o de los maestros del error. Miren ustedes, vamos a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios en realidad se llama la carta a los gentiles. Es la carta a los gentiles, porque mayormente son gentiles los que conforman la iglesia. Entonces, la carta a los Efesios se le llama así porque aparentemente se encontró en Éfeso, pero en realidad es la carta a los gentiles. Miren capítulo 4 y lo vamos a mirar con atención y se van a dar cuenta cómo hilvanamos esto con que la sabiduría, recuerden ustedes lo que dice en el capítulo 8
de Proverbios, la sabiduría habito con la prudencia y descubro la sutileza de los artificios. Es decir, una persona sabia descubre la sutileza de los maestros del error, de los artífices del mal. Por eso es que toda persona que no quiere escuchar la verdad, inmediatamente va a tener un maestro de la mentira, un maestro del error, enseñándole o diciéndole las cosas que la persona quiere escuchar. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros no debemos escuchar lo que queremos, sino lo que tenemos que escuchar. Y ustedes, en la medida que vamos creciendo, vean ustedes, en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de las Escrituras, mejor nos vamos dando cuenta cuando estamos escuchando a alguien que está enseñando un error, aun cuando esa persona está haciéndolo sinceramente, como nos pasa a todos. Puedo yo en algún momento estar enseñando algo y estoy equivocado, pero la persona sabia discierne que lo que yo estoy diciendo está equivocado. Entonces, probablemente como persona también me llama y me dice, Marcelo, eso que vos dijiste así no es tan así. Fíjate vos que de esta forma, que es de esta forma. Porque eso es una forma también en la que nos edificamos. Muchas veces no siempre vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Pero eso no significa, eso hace la diferencia entre los artífices del error y los que cuando estamos enseñando cometemos un error y enseñamos algo que estábamos equivocados. Yo he tenido que corregir muchas cosas desde que comencé en mis primeros pasos en la enseñanza de la palabra hasta ahora. Cometí muchísimos errores que a veces de los cuales hasta me avergüenzo, me avergoncé. Ustedes se van a dar cuenta que yo he ido subiendo todas las enseñanzas a YouTube, pero también varios videos míos, en los que cuando me di cuenta de que había enseñado un error, pedí perdón al Señor, pedí perdón a la gente y eliminé esos videos, los eliminé. ¿Por qué los eliminé? Y los eliminé precisamente porque había enseñado un error. Y aún hoy, si yo tuviese que hacer lo mismo, haría lo mismo. Por eso es que me dedico tanto a tratar de ser fiel en las Escrituras. Por eso también me he salido de todo lo que tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con denominacionalismos, es decir, aquello que rigen las denominaciones, que muchas veces los estatutos están equivocados, están errados. Entonces cuando se rigen por estatutos y los estatutos están equivocados, nos llevan a todos al error. Entonces por eso es que tenemos que ir viendo en la Escritura a ver si estas cosas son así. Entonces miren ustedes, la sabiduría habita con la prudencia y descubre los artificios, y descubre la sutileza de los artificios. 4:11, Hechos 4:11, miren ustedes, Efesios 4:11. Efesios 4:11, lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Muchísimas veces lo hemos leído, pero quiero mostrarles esto, y van en esto que voy a leer ahora y que voy a enfatizar con lo que vimos en Proverbios. Y fíjense ustedes qué maravilla que es esto. Miren, 4:11. Dice, y él dio, es decir, después de su ascensión, o en el momento de su ascensión, 50 días después, desciende el Espíritu Santo en Pentecostés y da a la iglesia, a los hombres, da dones, ¿sí? Da dones, carismas, que viene de la palabra charis, gracia, dones de gracia, dones que son funciones para que la iglesia sea equipada, sea adiestrada, ¿sí? Miren ustedes, dice, y él dio, es decir, cuando el Espíritu Santo desciende, y él dio a unos apóstoles, recuerden ustedes, a los 12 primero y luego Pablo. Recuerden ustedes que
Judas, el Iscariote, el que lo traicionó, él se ahorca, pero en su lugar es elegido Matías. Entonces el número de 12 estaba cerrado. Aunque en un momento hubieron 11, pero el número 12 era cerrado, así que tenía que entrar alguien que ocupara el lugar de Matías. Entonces ahí tenemos a los 12 apóstoles. Luego tenemos a Pablo como apóstol a los gentiles. Él es enviado fuera de Israel a los gentiles, o fuera de Jerusalén a los gentiles. Aunque él le predicaba a judíos, pero había sido enviado exclusivamente a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no somos judíos. Entonces dice, y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Allí hay 5 funciones dentro de la iglesia, 5 funciones. Con esto no estoy diciendo que hoy existan apóstoles, ¿sí? Aunque hay profetas, porque si no iríamos en choque con 1 Corintios capítulo 14. ¿Hay profetas dentro de la iglesia? Sí, son aquellos que hablan de acuerdo a la voluntad de Dios, que hablan de parte de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? No entremos en detalle, así dice el Señor y que esto y que aquello, lo cual yo tomo con pinza eso. Realmente en más de una oportunidad los encuentro falsos. Perdónenme si por ahí hay algún profeta escuchándome, pero realmente ya hemos escuchado falsedades a montones. Pero que hay profetas dentro de la iglesia, hay profetas dentro de la iglesia porque 1 Corintios 14 lo dice. Ahora, que haya apóstoles dentro de la iglesia, los apóstoles son los 12 y Pedro. Los 12 y Pablo. Murió Juan, que es el último, después que escribió Apocalipsis, se terminaron esos apóstoles. Porque hoy hay apóstoles y hay querubines también ahora, ¿sí? Ahora hay más arriba que apóstoles, ahora hay querubines. Le falta dentro de poco sentarse al lado de Jesús. Dice, y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Si hay evangelistas dentro de la iglesia, sí hay evangelistas dentro de la iglesia. Esas son cosas que no se pueden negar. Que hay pastores dentro de la iglesia, hay pastores dentro de la iglesia. Que hay maestros dentro de la iglesia, hay maestros dentro de la iglesia. Y dicho sea de paso, algunos colocan pastores y maestros juntos como si fuera una sola cosa. En realidad es así, ¿sí? El pastor debe ser un maestro, un didáscalos, un instructor. El pastor debe ser un maestro, pero no en todos los casos los maestros deben ser pastores o tienen que ser pastores, porque puede haber maestros, pero no están llamados a pastorear, aunque de alguna forma están pastoreando. Es más largo para decirlo, pero esto es lo que estoy tratando de hacer, es mostrarles que estos hombres dones o estas funciones dentro de la iglesia son, verso 12, con miras al equipamiento, también podemos decir adiestramiento, ¿sí? Como un ejército es adiestrado por aquellos que los adiestran, ¿sí? Por aquellos que son instructores. ¿Por qué este adiestramiento? Con miras al adiestramiento de los santos para la obra del servicio. Es decir, estos pastores maestros y evangelistas y profetas, pero todos en un mismo cuerpo, edifican al cuerpo de Cristo para la obra del servicio, ¿sí? Edifican a los santos para la obra del servicio, para que los santos hagan la obra del servicio estando equipados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa es la meta. Esa es la meta para la cual Dios dio estas funciones. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, completo, como es Cristo, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la idea de la de Dios con respecto a la iglesia, o la idea de Cristo con respecto a la iglesia. Que lleguemos a la estatura, a la plenitud, a la madurez, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes,
es decir, niños que se caen y se levantan como un bebé cuando recién está empezando a caminar. Sacudidos por las olas como si fuéramos barquitos de papel o una cáscara de nuez sobre el agua. Y zarandeados por todo viento de doctrina, como si fuéramos una hoja que vamos y venimos, ¿sí? Que nos llevan con esta doctrina para allá, que nos llevan con esta doctrina para allá. Encima fíjense que casi todas las doctrinas vienen del norte, ¿sí? Todas las doctrinas que nos hemos ido comiendo en nuestra nación, porque no hemos tenido identidad propia, todas vienen del norte, todas vienen cuando no sirven en otro lado, se la vuelcan a nuestro país. Hermanos, tenemos que tener identidad propia, porque entonces somos zarandeados por todo viento de doctrina. Pero fíjense, ¿por qué viene esto? En la maniobra tramposa, de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Ahora, hilvan en esto, con lo que acabo de decirles en Proverbios. La sabiduría, habito, perdón, ¿a dónde estoy? Yo la sabiduría habito con la prudencia y descubro la sutileza de los artificios. ¿Qué es lo grande de esto? Lo maravilloso de esto, que la persona que teme a Dios está caminando en sabiduría. Esa sabiduría lo lleva a descubrir los artificios del error o los artífices del error, los que enseñan con sutileza el error. Sutilmente enseñan el error. Entonces, en la medida que Pablo nos dice en la carta a los Efesios, en la medida que nosotros vamos siendo equipados por medio de hombres fieles que enseñan las Escrituras, que nos enseñan con fidelidad las Escrituras, vamos siendo equipados, pero también en la lectura constante de la palabra de Dios, en la oración constante a nuestro Dios, vamos siendo edificados, o vamos siendo, mejor dicho, equipados, es decir, adiestrados en el manejo de la Escritura, y vamos siendo equipados y vamos siendo edificados, ¿sí?, como cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. ¿Ven ustedes? La persona sabia en las Escrituras ya no es un niño fluctuante, ya no es una cáscara de nuez o un barquito de papel que es llevado por las olas, y ya no es una hoja que se va con el viento, con todo viento de doctrina. Sopla una doctrina. Fíjense ustedes la inmadurez de nuestro país y de la iglesia de nuestro país. Sopla un viento de doctrina que viene de cualquier lado y todo el mundo corre detrás de esa doctrina. Comenzó en Centroamérica el tema de los apóstoles y profetas, del movimiento apostólico y profético, que apareció en nuestro país. Ese viento de doctrina arrastró multitud de gentes. Ahora son todos apóstoles. Realmente hay una apostolitis, ¿sí?, una enfermedad de apostolado. Yo soy siervo inútil y ni siquiera llego a siervo inútil porque todavía no hice lo que debía hacer. ¿Ven ustedes? Y estos ya son apóstoles y dentro de poco van a aparecer los querubines, aunque ya están apareciendo los querubines. Y también los serafines, ¿sí? ¡Ridículo! Todo viento de doctrina que vuela, todo viento de doctrina que viene de otro lado, nos arrastra a todos nosotros, ¿sí? Porque yo también fui arrastrado por eso. Entonces yo no soy una persona que vio el viento de doctrina y dijo, no, esto no es. Yo fui arrastrado por eso. Gloria a Dios que me sacó. Gloria a Dios que me dio la luz para salir, que no acepté ese tipo de cosas. Si no, hoy yo también sería un apóstol y quizás sería un querubín. En chiste lo digo, ¿no? Pero fíjense ustedes, la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Entonces una persona sabia, una persona madura, una persona completa,
que entiende las Escrituras, no se deja arrastrar por eso. Por eso ha habido gente que no se dejó arrastrar por eso, ni se va a dejar arrastrar por eso. No nos dejemos arrastrar por todo viento de doctrina. Mantengámonos firmes en lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando tengamos dudas, le preguntamos a alguien, ¿es cierto esto? ¿Está bien esto? Porque el cuerpo de Cristo está para edificarse, ¿sí? Yo realmente, yo fui edificado por otras personas que no se dejó arrastrar por estos vientos de doctrina, que eran más maduras que yo y me ayudaron a ver que yo había sido un inmaduro. ¿Ven? ¿Entienden? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Artimañas del error son las mañas del arte, para crear el error o para producir el error, y son lo que habla la sabiduría, que junto con la prudencia descubre la sutileza de los artificios o los artífices del engaño, los artífices del error. Por favor, no se dejen arrastrar por los artificios del error. Recuerden ustedes esto. Toda persona que no quiere escuchar la verdad, ya lo dijo Pablo, toda persona que no quiere escuchar la verdad, va a escuchar la mentira, porque no hay nada en el medio. O es verdad o es mentira. Y una media verdad es una mentira completa. Así que de todas formas, fíjense por favor que esto estaba fuera del libreto, lo que les voy a decir ahora. Estaba fuera del libreto. Pero miren ustedes, lo que nos dice Pablo en Timoteo. Dice, pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se alejarán de la fe porque en realidad nunca estuvieron en la fe, estuvieron entre nosotros, pero no fueron de nosotros, ¿sí? Porque si hubiesen sido de nosotros, se hubiesen permanecido entre nosotros, eso dice Juan. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. ¿Ven ustedes? Observen ustedes lo que les está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por la soberbia, nada entiende, sino que tiene manía, es maniático por discusiones y contiendas de palabras, de las que resulta envidia, riña, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio, aunque gran negocio es la piedad con contentamiento. Observan ustedes, queridos hermanos y amigos, es importantísimo. También dice, le vuelve a decir, sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. Entonces, tengan cuidado, porque los maestros del error están esperando a aquellos, o mejor dicho, el diablo tiene preparados maestros del error para las personas que no quieren escuchar la verdad. Entonces las personas que no quieren escuchar la verdad, ¿qué van a hacer? Se van a ir. ¿Por qué? Miren lo que dice. Vendrán tiempos, dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, ¿quién está por juzgar? Esto es lo que le estaba diciendo en el capítulo 8, en el capítulo 6, 16 al 19. Está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino.
predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Es decir, no querrán escuchar la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, les picará el oído por escuchar lo que ellos quieren escuchar. Cuando están escuchando la verdad y les comienza a picar el oído, por eso dice, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Qué grave esto, ¿eh? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu servicio. Esto lo tomo para mí. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? Viene el tiempo, ya estamos en el tiempo en que las personas no quieren escuchar a Dios, no lo quieren escuchar. Como no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar su consejo, que es para vida y vida eterna, como no quieren escuchar su consejo, entonces ¿qué hacen? Se van, huyen. ¿Pero qué hacen? Se amontonan para sí mismos maestros del error que le dicen lo que ellos quieren escuchar. Esto es lo que sucede cuando una persona no quiere escuchar la verdad, va a ir a escuchar la mentira. No habría artífices del error, no habría maestros del error, si no hubiese personas que quieren escuchar la mentira y los escuchan. ¿Me entiende lo que es esto? ¿Me entiende lo que es esto? Es importante, queridos hermanos, es importante entender que las personas necesitan escuchar la verdad, porque la verdad es lo que los hará libres. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es importante esto. Cuando nosotros volvemos aquí al capítulo 6, al capítulo 8, dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y descubro la sutileza de los artificios. Entonces una persona sabia, una persona que ha adquirido sabiduría en el temor de Dios, descubre la sutileza de los artificios, descubre a los maestros del error, descubre a las personas que están enseñando falsa doctrina. Pero ¿por qué están enseñando falsa doctrina? Primeramente, porque son ignorantes de las Escrituras y pueden ser ignorantes sin darse cuenta, porque hay personas que ignoran ciertas cosas, cierta información, porque no están informados, pero también hay personas que ignoran voluntariamente, que directamente deciden ignorar. Eso se llama ignorancia supina. Aquellos que deciden directamente ignorar la verdad y escuchar o enseñar la mentira. Es importante poder comprender esto. Capítulo 6, versos 16 al 19, capítulo 8 de Proverbios nos muestra que la sabiduría habita con la prudencia y la sabiduría misma descubre la sutileza de los artificios. Así que una persona sabia tiene sabiduría, tiene la sabiduría de Dios y descubre la sutileza de los artificios. Por eso es que debemos dedicarnos a entender lo que la Escritura dice para no ser engañados. Sin duda va a seguir habiendo maestros del error, sin duda va a seguir habiendo gente que se amontona para escuchar a los maestros del error, porque no habría maestros del error enseñando si no hubiese gente escuchando. ¿Entienden? Si no hubiese gente escuchando a los maestros del error no podrían enseñar. Pero hay gente que los escucha, los lee, los sigue, los ve y encima los defiende. Pero bueno, eso es otra cosa. Quiero llegar hasta aquí entonces.
Hemos leído Efesios capítulo 4, versos 11 al 19. Y esto entonces nos muestra ahora que tenemos que estar más preparados que nunca en cuanto a las Escrituras. Seguimos teniendo como base Proverbios 10, 27, y en el próximo mensaje será la parte 5 de esto. Todavía tenemos mucho para hablar. Muchísimas gracias a todos por haber estado de aquel lado, por haberme acompañado, por no haberme dejado solo, y nos estamos viendo. Recuerden ustedes estar orando porque estoy preparando una enseñanza sobre la división de los continentes. ¿Por qué tenemos 5 continentes y dónde surgió todo esto? Dios los bendiga, así que estén orando por eso para que yo pueda terminar. Se me han complicado un poco las cosas con muchos quehaceres, pero yo pueda terminar y subir este video que les va a explotar la cabeza con la información que tengo para darles. Dios los siga bendiciendo, Dios los fortalezca. Gracias por sus saludos. Oren por nosotros, porque hay un largo camino todavía por recorrer, y como le dijo Dios a Elías, come y bebe, porque largo camino todavía te resta. Esto es para todos y cada uno de nosotros. Dios los bendiga y un abrazo a la distancia.